Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este segundo encuentro sobre sistematización para el acceso a la justicia, burnout en la actividad, en la oficina judicial, perdón. Esta actividad comenzó la semana pasada, está a cargo del doctor Abelardo Servín y el doctor Agustín López Coppola, a quienes saludo y agradezco por estar en este espacio. Y también, obviamente, saludo a las personas que se están conectando. Bueno, para dar comienzo a la actividad, ya ellos fueron presentados la semana pasada, así que no les voy a robar más tiempo. Simplemente comentarles que una vez iniciada la charla, quienes quieran hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono. Lo que sí pedimos previamente si pueden utilizar la opción de levantar la mano para hacerlo de manera más ordenada, o si no, simplemente abrimos al diálogo para que pueda hacer esto más fluido. No robo más espacio, Abelardo, Agustín, este espacio es de ustedes, así que los escuchamos atentamente. Gracias, Camilo. Vamos a empezar de lleno a comentarles primero de todo, alguna preocupación que tengo. La primera preocupación que surge natural por la hora es la de esta mañana, por el partido de hoy. Esa es la primera preocupación. Digo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a encontrar entre medio de los partidos, pero esto es lo que sucede. Y la segunda preocupación que le quería comentar tiene que ver con el burnout, de lo que hemos hablado en la reunión anterior, tiene que ver con la preocupación por estar preocupado por esta situación. Em, Parece que estuviera todo concadenado. Y esto me motivó que recordara una experiencia que tuve en un viaje al Líbano, creo que fue hace 5 o 6 años, y le comento a un guía. El Líbano está en la capital es Beirut, y estábamos en una calle que es- si se prolongaba a Siria. Y yo le comentaba a este hombre cómo deben vivir en Siria con los bombardeos, con toda esta preocupación de todos los días estar recibiendo bombas. Y me dijo, no, no, pero no es así como ustedes se lo imaginan, como usted me lo está diciendo. Hablaba castellano, ¿no? El guía castellano. Y digo, pero no es así como vos lo pensás, como ustedes lo piensan. Ah, no, pero ¿y cómo es? No es, ustedes se piensan que los bombardeos son todos los días. No. Y por ahí en la semana son 2 o 3 o 4 bombardeos, pero el resto le hacemos la vida normal. Entonces, bueno, ahí caí en cuenta de qué es lo que pasa en realidad y cómo uno se acostumbra a esas situaciones. Y esto me motivó también, y lo quiero compartir con ustedes, porque cuando hablamos de gestión también hablamos de control y la importancia de los controles. Ustedes fíjense qué es lo que pasa en los mundiales y qué es lo que pasa con lo que nosotros vamos a hablar ahora de la holística judicial, que la holística es un sistema donde es un mecanismo, es una idea que resume las ideas de todos de alguna forma y está todo interrelacionado. El mundial está interrelacionado con la economía, está interrelacionado y muy interrelacionado con la política, pero nosotros aún así nos gusta el fútbol, seguimos creyendo en esas situaciones. Fíjense ustedes que nosotros adquirimos cierto grado de tranquilidad porque varias veces nos habían fallado, los árbitros nos habían fallado en contra. Ustedes recordarán, si no lo recuerdan, bueno, con Alemania, algún referee cobraba un penal de dudosa procedencia y alguna situación de este tipo que con el VAR aparentemente, bueno, se ha solucionado. ¿Y hoy qué es lo que pensaba? Hablando de controles y hablando de los controles que hablábamos la reunión anterior del burnout. ¿Qué es lo que pensaba? Digo, bueno, ya estamos tranquilos porque por lo menos el VAR se resuelve, se fija y es una máquina la que está resolviendo y se fijan, bárbaro. Y digo, me había quedado tranquilo, pero digo, hoy me entró la duda porque, bueno, tres goles nos anularon. Yo digo, está bien, sí, sí, porque en uno era el codo, el otro era una uña, bueno, pero durales el lex, está el VAR, y ahí me puse a pensar, pero ¿cómo es el tema del VAR? Porque antes teníamos a quien echarle la culpa, era el árbitro, ahora no, ahora es el VAR.
Y el bar está compuesto por personas que están en un cubículo y yo no sé qué es lo que ven o qué es lo que dejan ver. Lo que yo sí sé, evidentemente, porque después se ven las fotos, es que había una uña, había un codo, pero lo que yo no sé es qué otras cosas ven y no lo consignan. Entonces, de esto se trata también, es de dudar, de plantear las inquietudes. De esto también se trata la gestión judicial, de ver qué es lo que pasa y ver qué es lo que efectivamente controlamos. Y lo que muchas veces controlamos es la cantidad. A ver si, como hablamos en la reunión anterior, a ver si se producen determinada cantidad de casos que tienen que resolver, pueden seguir trabajando en casa o lo trabajan de esta forma, con el sistema híbrido. Y por ahí no importa qué es lo que se está resolviendo, porque no observamos el panorama general como el que intentamos poner ahora sobre el tapete, que es la conducta, es la mirada holística, es la totalidad. Es lo que hay que observar entonces es la totalidad de las situaciones, la totalidad como viene también del sistema, los mismos sistemas de gestión hablan de las cuestiones que tienen que ser integrales. Le voy a compartir ahora, si todo va bien, y creo que sí va bien, acá. Perfecto. Bien, acá lo que nos encontramos en la holística judicial y puse 3 elementos. Uno es la independencia interna, o sea, estamos hablando de holística. Estamos hablando de que el todo no es simplemente la suma de las partes en los sistemas y en la holística, sino que el todo tiene una conceptualización independiente, una conceptualización distinta. Entonces, todo aparentemente se mezcla en una misma bolsa y de ahí se van obteniendo los resultados en todo, en todos los órdenes de la vida. Recién hablamos en el fútbol y es exactamente lo mismo. Hablamos entonces de la necesidad de hablar de independencia del Poder Judicial, pero en el caso de gestión esencial y fundamentalmente la independencia interna, porque sin independencia interna el Poder Judicial no sería independiente. O sea, yo soy independiente de la Corte, de las oficinas de la Corte, de las cámaras, soy independiente de los abogados, soy independiente de los políticos, tengo independencia. Hablamos también de independencia intrapoderes, pero tenemos que saber que hay 3 poderes, obviamente todos lo sabemos, ejecutivo, legislativo y judicial, y nosotros formamos parte de un poder, pero estamos dentro del gobierno. Muchas veces analizamos y pensamos que nosotros no formamos parte del gobierno porque el que forma parte del gobierno es el ejecutivo, no, o a lo sumo por ahí el legislativo, pero nosotros también formamos parte del poder. Y en esa relación, fundamentalmente en lo que se da en el fuero contencioso administrativo, también tenemos que tener una mirada especial para uno de los elementos que componen el poder democrático en la República Argentina, que es el poder legislativo y el ejecutivo. Después hablamos también, a los efectos de la conceptualización de la holística judicial, de gestión y de derecho. Los derechos están en los libros, están en la jurisprudencia escrita, en las doctrinas, pero el problema es, como dice von Jering, qué pasa con ese derecho, con esa jurisprudencia cuando llega al territorio, cuando llega al suelo. ¿Dónde están esos conceptos puros que nosotros analizamos? ¿Qué pasa cuando llegan a la tierra y cuando se tienen que aplicar? Y por eso decimos que no hay derecho sin gestión, porque la gestión es la forma de encarrilar los conceptos, los procesos a los efectos de que se aplique o no el derecho. Y la homeostasis, por último, es, así como lo indica esta foto de la justicia, conceptualizada como una balanza, la balanza no es algo fijo, es algo que la balanza está en movimiento, tiene que estar en equilibrio. Así se define la homeostasis. El equilibrio es lo que tenemos que buscar desde la gestión judicial, porque fundamentalmente una de las funciones esenciales que tiene el Poder Judicial es la pacificación social. Fíjense que
nos vamos a remontar a 300, 400 años atrás, 300 años atrás, para hablar de la holística, porque estos fueron los promotores más inmediatos, esto viene de la época de Aristóteles, de lo que es la holística y lo que es la conceptualización de el todo, no como la suma de las partes, sino como una entidad total y absolutamente distinta. O sea, el todo no es una parte y la suma de las partes tampoco es el todo. El todo es distinto, es un objeto distinto, es una tendencia distinta, es una mirada distinta, son criterios distintos. Y para hablar de holística también, incorporamos a Erwin Schrödinger y a Marcos Giacobini. Uno desde la física, Erwin Schrödinger, o como más o menos se pronuncie, que escribió un libro, se los recomiendo, es hermoso, es Mente y Materia, habla un poco de la física, pero también da la idea de totalidad. Dice que él desde la física, analizando la física, dice que no hay ningún organismo físico que pueda tener, que sea con múltiples elementos y tener una sola conducción, una sola dirección, como es el sistema nervioso, como son las neuronas, que tiene que haber alguien que dirija eso, dice Schrödinger. Y dice, yo no encontré, y la biología tampoco encuentra, y la neurociencia no encuentra que haya una neurona que sea jefa, que dirija todo. Y él pone una metáfora y dice, lo que pasa que esta situación se da desde afuera, es como si viniera una luz de afuera y va atravesando las mentes, los humanos, las cosas y los objetos. Y después uno tiene la ventanita más abierta, más cerrada, pero es una luz que une todo. Estos criterios que ya se analizan, y lo mismo que Marco Giacobini hace con las neuronas espejo, de contacto entre las personas, para formalizar, para ser parte de ese todo, ya hace 300 años que hacían referencia tanto Spinoza como Descartes. Ahora, si tenemos que concretar y analizar y ver la holística en la oficina judicial, yo armé este esquemita para guiarlos un poco y traerlos un poco a tierra, a qué es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vemos holística, vemos el sistema, vemos la oficina judicial. Recuerdan ustedes que en la reunión anterior hablamos de procesos, y los procesos son los caminos que nos llevan a un resultado, y no hay un proceso, hay muchos procesos. Entonces, la idea holística, la idea sistémica, es que esos procesos estén interrelacionados, que estén vinculados, que exista una relación vincular. Y yo esquemáticamente puse, la oficina judicial puede tener causas y tiene procesos. Las causas son los expedientes, ¿no? El expediente físico o el expediente virtual. Las causas pueden ser los procesos judiciales relacionados al proceso, al expediente en sí mismo, y puede ser la organización de las causas. O sea, todos hacen todo, o hay especializaciones, o qué tipo de sistema nosotros vamos a aplicar acá. Entonces vemos procesos judiciales como, por ejemplo, puse los apremios, los juicios ordinarios, y que todos hacen todo. Puse, bueno, una de las formas que tenemos de hacer todo es con controles indirectos o con controles directos como los sistemas verticales y el liderazgo. Y fíjese que todos estos son procesos y estos son los puntos que nosotros tenemos que hablar y analizar. Cuando vemos de procesos, los procesos van a estar relacionados a estas situaciones, pero también, como hacemos referencia a lo holístico, va a haber, aparte de estos procesos internos, va a haber procesos externos. Los procesos internos relacionados con el espacio físico, las rotaciones, la comunicación con el personal, los controles directos o indirectos, otra vez, y los externos que están relacionados con, por ejemplo, con
la subsecretaría de personal en el caso de la Corte de la Provincia, con Sanidad, con los peritos, y fundamentalmente con los letrados. Entonces, vemos que para que los sistemas funcionen, se tienen que dar las características holísticas, y que para que se den las características holísticas tenemos que tener una mirada interna y externa. Si nosotros dejamos, como hablamos en la reunión anterior, por ejemplo, a los abogados afuera, o dejamos afuera la oficina de superintendencia de la Corte, vamos a estar en problemas. Porque cuando nosotros necesitemos algo de la Corte, de la oficina que nos provee algún elemento, si tenemos conflicto y no hemos establecido un sistema de gestión para la resolución de esas peticiones, vamos a tener problemas. Y lo mismo vamos a tener problemas derivados, entre comillas, de factores externos, digo entre comillas porque el letrado forma parte también de la justicia, es un auxiliar de justicia. Si dejamos afuera los letrados, le decía, vamos a tener problemas, porque cuando nosotros hablamos de justicia, hablamos de aplicación del código, de los códigos procesales, hay alguien que actúa con nosotros. Había una idea de que el letrado, algunos que hablaban de gestión, que decía que el letrado es a quien nosotros es el cliente al que nosotros le brindamos justicia, y eso no es así, es una confusión, porque el letrado forma parte del proveedor del servicio, porque si nosotros consideramos al letrado que es un cliente, el letrado siempre tiene razón, siempre hay que dar la razón, y bueno, eso se complica. Entonces el letrado lo tenemos que traer para... Es parte del problema. Si nosotros tenemos problema en la jurisdicción, dentro de la jurisdicción, dentro del Poder Judicial, el problema también lo tienen los abogados. Entonces, cuando busquemos solución también puertas afuera, pero haciendo ingresar a quienes efectivamente tienen que estar adentro. O sea, cualquier proceso tiene que estar vinculado entonces con la idea de que intervengan quienes están obligados a intervenir, que son los que gestionan parte de los procesos de la oficina judicial. Y esos son los letrados. Les decía entonces, hay que unir lo que nunca debió separarse: los procesos internos y los procesos externos. Para recordar, distribución de tareas en los procesos internos, distribución de espacios, distribución de causas, la comunicación horizontal, radial, los modelos, los protocolos. Estos son los procesos internos, pero en los procesos externos incluir a los proveedores, a los peritos, a los letrados, al personal, a la oficina de personal y al personal de salud. Y esto también para tener una mirada holística, incorporar los saberes. Generalmente permanecemos encerrados en un cubículo, no solamente en la oficina judicial, sino a nivel de razonar sobre determinadas actitudes que nosotros después tenemos que juzgar o tenemos que analizar cerradamente desde la óptica de la jurisprudencia o de la doctrina. Para que esto sea efectivamente y tenga un enfoque holístico, tenemos que analizar los procesos sistémicos, el derecho, pero también la psicología, los análisis de sistema, las ciencias de la administración, la sociología, la antropología y la filosofía. Todo esto forma parte ¿de qué? De la vida. Y nosotros, que la función fundamental es la pacificación social, tenemos que tener en cuenta entonces todos estos principios y abrir nuestra mente también hacia esos espacios. Cuando hablamos de esos espacios, hablamos de espacios que están ocupados, por ejemplo, por la literatura. Le pongo siempre los ejemplos de Tolstoy, cuando habla de un juez, un burócrata. Algún científicos y letrados y abogados y especialistas en las ciencias jurídicas y sociales como Quiroga Lavie, en cibernética y política, con von Jhering. O sea, tenemos que apartarnos de ese von Jhering que nos enseñaron en la facultad y meternos en ese von Jhering que escribió unos librescos que se llamaban Bromas y Veras
y donde en broma hablaba de los problemas, y ya en aquellos tiempos, que tenía la justicia. Él hablaba del cielo de los conceptos puros. Y decía, en buen romance, basta de jurisprudencia, basta de vomitar jurisprudencia, porque esa jurisprudencia que está en ese cielo de los conceptos puros, cuando llega a la tierra se pulveriza. Y Gordillo hace otro aporte también. Al mencionar en su método del derecho y cómo se redacta una sentencia, dice, primero están los hechos y el análisis que el juez hace de los hechos. Después, eso es a priorístico, después vendrá la jurisprudencia y la doctrina, que pasa a llenar esos huecos. Y este sentido, que es inductivo, no deductivo, un método que es inductivo, va de lo particular del caso, después lo lleva a lo general, nos hace recrear y combinar ambos conceptos a los efectos de hacer una justicia acorde con los tiempos. También les hablo de no solamente de León Tolstói, sino de Rubens, que es un pintor. Y fíjense, estamos hablando de holística y estamos hablando de cómo se mezcla todo, ¿no? Hablamos de fútbol, ahora hablamos de un pintor. Y este hombre, cuyos cuadros son muy preciados, él en realidad, en gran parte de su obra, no le pertenece, pertenece a su taller, a su equipo de trabajo. Esto significa que se puede trabajar en equipo, que a pesar de, como dice en Mente y Materia Erwin Schrödinger, a pesar de no haber una célula que sea jefe, entre todos podemos llegar a un final, a un mismo y único final, con un solo criterio. En el caso nuestro, obviamente, el criterio constitucionalmente tiene que ser del juez. No con la idea de Hegel, de la dialéctica y el amo-esclavo, que los criterios son del esclavo, del que el amo después termina dependiendo. Esto, en buen romance, es lo que pasa en muchos organismos judiciales, que el juez termina dependiendo del secretario, porque el secretario es el que maneja la situación y el que resuelve. Y más temprano que tarde los conceptos terminan siendo del secretario o de que controla los expedientes que del propio juez. Y acá, como último, para que lo vayan anotando, tengo una foto, si quieren sáquenle una foto con la bibliografía, un cuadrito que yo puse, junté, metí, mezclé y lo comparto con ustedes. De la bibliografía. Acá lo tenemos más o menos algunos de los autores y de los libros que le he hecho comentarios, de los cuales les comenté recientemente. Fíjense, no está por acá, bueno, hay otros libros que faltan en esta bibliografía, pero fíjense que no hay solamente libros de derecho o cuestiones de derecho, tienen Homo Videns, por ejemplo, Erwin Schrödinger, y autores que no tienen que ver con el derecho, pero que nos auxilian, evidentemente, con el derecho. Para concluir esta primera parte, nos queda resaltar el tema de la Gestalt. Yo le comentaba a Agustín que cuando llegaba a los cursos, en vez de la utilización de un vocabulario y de definiciones que sean abarcativas de las ideas que yo tenía, lo que hacía era subir un poco el tono para poner el énfasis o bajar. Bueno, cuando subía el tono se me escuchaba de bastante lejos, ¿no? Y ahora, un poco más tranquilo, voy observando que muchas de las situaciones que analizábamos en los cursos, en las conferencias que analizábamos en el mismo juzgado del que yo oportunamente formé parte, cuando yo hablaba de que nos faltaba darnos cuenta de cuál es la función que nosotros desempeñamos y que era importante saber dónde estamos parados, la idea que teníamos del justiciable, para qué estábamos ahí, qué sistema íbamos a establecer,
resulta que después fui advirtiendo con algunas ideas que se me fueron cruzando en la cabeza de antiguas conceptualizaciones que fui adquiriendo, que esto se trata ni más ni menos que de la Gestalt, que habla del aquí, el ahora y de darse cuenta. Y todo involucrado en busca de los criterios homeostáticos. No sé, Agustín, ¿no me metiste ningún bocadillo? No te metí ningún bocado, estaba atento. Por ahí algunas cosas que me quedaron ahí en el tintero. Más que nada, bueno, por la distinción del holístico contra lo mecánico, ¿no? O el tema de, bueno, de estandarizar y de buscar el óptimo en un lugar determinado para, no sé, si tengo un empleado, tengo un compañero de trabajo que trabaja muy bien algo, bueno, dejarlo a él ahí como para optimizar ese proceso. Entonces veo los compartimentos de tal. Entonces tengo un especialista, por así decir, en tal lugar, tengo un especialista en otro, tengo alguien que puedo ir formando o que ya viene con alguna aptitud puntual contra esto del holístico, decir, bueno, esto es un poco más general y hay que verlo como un todo al sistema. Entonces, si se me va un especialista y se me fue el especialista por una circunstancia particular, que puede ser una licencia, bueno, me quedo sin nada, en definitiva. Está bien, se me fue el hiper especialista, pero en definitiva me quedé durante un tiempo de una licencia sin nadie. O sea, también para el sistema tiene alguna complicación. Me he echado un poco con lo de la cabeza quemada de la otra vuelta, el tema de, bueno, si hago un trabajo repetitivo muchas veces, puedo llegar a un óptimo en algún momento, pero en algún momento es difícil de determinar cuándo ese óptimo se transforma en hastío, digamos, en no quiero saber más nada de esto. Nosotros tenemos un proceso que es el apremio. En el contencioso, calculo que todos los fueros deben tener algún proceso que sea un poco más mecánico en alguna parte de su gestión. Bueno, y eso hace que, obviamente, el óptimo por ahí es que alguien lo sepa hacer, lo sepa controlar, sepa dónde mirar, pero en algún momento eso termina mal, si no se los cambia, si no se lo rota de alguna forma. Y dentro de esto iba a lo externo, al tema de decir, bueno, dos cositas de esto. Cuando planteás, bueno, ver el todo, y el todo lo llevamos a un volumen grande, como por ejemplo, bueno, las oficinas judiciales, hasta los abogados, bueno, el desafío es no achicar antes de arrancar, porque si lo veo tan grande, creo que hay que volver a la frase de, bueno, un elefante se come mordisco por mordisco. Entonces, en definitiva, si lo veo tan grande, por ahí ni me animo a arrancar. Y ahí sí tomar en cuenta que, bueno, aunque sea tomar los procesos que uno determina en el todo, porque siempre uno está pensando en el todo, o naturalmente piensa en el todo, pero después, por lo que uno escucha, por esto de decir, bueno, vamos a ver vamos no sé, a perfeccionar este proceso, este otro, bueno, tomarse igual la licencia, por lo menos en el Poder Judicial, que tiene otros tiempos aún para poder mejorar, en el sentido de, digamos, la estabilidad del empleo. Hay varios factores que hacen que uno pueda, sea más optimista en esto de parar un poquito la pelota y ver un poco la cancha, volviendo a la alegoría del fútbol inicial. El problema con si uno lo ve tan grande al tema, es que no quiera arrancar. Y con respecto a los abogados, por ejemplo, me parece que individualmente es central. El problema es cuando uno lo hace masivo. Nosotros aún, no sé, en apremios, por ejemplo, es un número cerrado de actores, de abogados que representan a la parte actora. Y aún así es muy complejo que entre ellos vean que son parte de un todo. Por ejemplo, en medidas cautelares. Nosotros una vuelta hicimos una reunión en donde se decía, bueno, tantas medidas cautelares es lo que el juzgado puede procesar por día. Moraleja, si son 30 apoderados fiscales, supongamos que si se pueden procesar 30, si cada uno pide una, a cada uno le sale una medida cautelar. Ahora, si hay uno que pide 10, está jorobando al prójimo, que encima son la misma parte actora, no en el mismo juicio. Es decir, todos defienden los intereses del fisco en el cobro de un tributo. Y aún así es muy difícil. Por lo tanto, me parece que individualmente es
es factible. Nosotros tenemos una audiencia, si bien llega un poquito tarde en el proceso, en el sentido de la audiencia del 41, donde uno ve a las partes y puede charlar con ellas. Bueno, ahí uno puede tener alguna idea con ellos de cómo hacerlos intervenir. Cuando son muchos, es difícil que uno diga, bueno, está bien, yo, no sé, esto que hablábamos la otra vuelta de los escritos, del ingreso de escritos. No, entonces yo no pido para que el juzgado los procese distintos. Yo lo tiro y hagan lo que puedan. Digo, no, yo me pongo al lado de afuera. ¿Cómo hacer para armonizar esto de ver el todo, de querer traer a todos, pero queriendo encarar procesos de mejora que por ahí naturalmente para ver resultados rápido, por ahí sí hay que sectorizarlos. Veamos en línea con lo que vos estás diciendo, ¿no? Lo que comenta Alfredo Acosta. La digitalización del proceso hizo perder la inmediatez con el letrado. Eso garantizaba y al mismo tiempo evitaba la cantidad infructuosa de presentaciones que existen hoy en día. Yo creo que lo que es palmario esta situación, está a ojos vista esta situación. Hemos perdido ese contacto que teníamos con los letrados y eso es factible que no lo hayamos tenido en cuenta cuando se digitalizaron los procesos y se despapelizó la actividad jurisdiccional. Dejamos los papeles. Eso por un lado, lo de Alfredo Acosta. Y lo que vos decís y hablás también de la dificultad. Hablaste de dificultad, hablaste, es difícil, porque yo puedo hablar con unos, pero los otros, y yo digo, bueno, si fuera fácil no estaríamos en los lugares que nosotros estamos. Punto uno. Claro que es difícil. Para eso te pagan, diría alguno, ¿no? Y yo digo, tendremos que analizar también el tema de los mecanismos que utilizamos para eso. Nosotros vamos dictando providencias y con las providencias nosotros podemos ir induciendo. Las providencias son una forma de marcar los procesos. No hablo de los procesos del Código Procesal, sino los procesos de gestión. Una forma, obviamente, teniendo en cuenta los procesos de los códigos, pero analizando también el proceso. El proceso son los caminos para lograr un objetivo, entonces, en ese elemento. Y dice, y sigue, insiste, Alfredo, o sea, no solamente con los letrados, sino también los perdemos con las partes, y entre las partes entre sí. Entonces, ahí, en eso tenemos que pensar, fíjense ustedes cómo las características de lo que hablamos de la homeostasis y de lo holístico también juega, porque acá se nos van desprendiendo, en vez de ir a un centro, aunque todo no se pueda como un elefante, que lo tenemos que comer por pedazos y no todo no se puede, pero lo que pasa es que los pedazos están cada vez más dispersos, ¿no? Ahí coincido con la inquietud, como una inquietud, ¿no? Yo creo que lo que estamos planteando acá son inquietudes. ¿Qué pasa con las partes, la relación entre las partes? ¿Cómo se comunican las partes? Sí, es por escrito, pero está el juez con ese acceso, con esa inmediatez que tenía antes, no está. Entonces, ¿cómo lo suplimos eso? ¿Qué inventamos? ¿Cómo lo movemos? Bueno, ahí hay herramientas por ahí para... El proceso sirve para marcar para marcar un criterio, pero es individual en definitiva. Entonces, es lento. Yo pienso por ahí en nosotros como en el fuero, la parte demandada principalmente es más o menos la misma. Son pocos letrados los que andan dando vuelta ahí, salvo daños o alguna otra pretensión en donde hay otros demandados. Pero bueno, pero la parte actora puede que no. Por lo tanto, la construcción caso por caso de una línea de cómo se gestiona un proceso, bueno, puede ser lenta. A eso es lo que voy. Hay otros medios de comunicación, existe el mail, existe el colegio de abogados,
hay otras herramientas desde ya, pero bueno, pero si bien nos pagan para eso, también nos pagan para que resolvamos los casos lo más pronto posible. Entonces, cuanto más uno va abriendo el juego, más, digamos, más difícil es poder cumplir con todo. Si bien en el largo plazo uno tiene que saber que eso ayuda a cumplir mejor los tiempos y en definitiva y a cortar. Digamos, si uno le logra convencer, en este caso a los estados eternos, que es mejor presentar en un solo escrito muchas determinadas peticiones, pero no otras, porque tiene que ser estandarizado un proceso, por ejemplo, bueno, está bien, eso va a servir, pero bueno, a largo plazo. Como que verlo demasiado grande, a mí me parece que el tema de la holística, que es natural, creo que todo el mundo ve el todo, es recordarlo, como estás haciendo vos, Abelardo, ahora, para ponerle nombre, para ponerle, digamos, para identificarlo correctamente, pero en un proceso de mejora, bueno, digamos, no sé, si tenemos que hablar de una planificación estratégica, bueno, si yo tengo que analizar todo eso, ni me siento. No, no, porque pero... si tengo que analizar todo eso, no, o sea que en la planificación estratégica no me pongo a ver, no sé, a planificarlo, a priorizar los objetivos, no sé, a ejecutarlo, gestionarlo y después, bueno, a controlarlo. Es demasiado. Entonces voy intentando achicar un poco como para ir de menos a más, no sé, como... Pero según, si yo sigo leyendo e interpretando con Alfredo, ¿no? Ya de por sí la comunicación en términos de lingüística es difícil en sí misma, ¿no? Entre emisor y receptor. Ni qué pensar entonces de una manera virtual. O sea, ya teníamos problemas de comunicación, o sea, no surgió todo acá con el tema de la digitalización. Ya no nos entendían la comunicación. Yo decía siempre, lean novelas, porque lo que ponen no se entiende. Me hacían los cursos de posgrado y los magíster y después bajaban ahí y ponían lo mismo. No, bajen un poco a la tierra y fíjense lo que estamos poniendo. O sea, ya tenemos, sigo coincidiendo con Alfredo, ya teníamos problemas de comunicación y ahora se agravó. Y teníamos problemas de comunicación y nosotros decíamos, por ejemplo, bueno, apliquemos, establezcamos un sistema como se estableció LoRa, bueno, y pongamos más fluido. Cuando todos iban hablando y mientras los conceptos estuvieran bien, iban poniendo en los proyectos y todos iba haciendo una amalgama en donde todos lo teníamos que entender. Cuando el juez recibe, entonces, para no ser autorreferencial, un proyecto hecho por alguien y no lo entiende, estamos en problemas. Y con seguridad muchas veces se ponen cosas que ni el propio juez entiende, porque hacen un proyecto y después, bueno, ahora se toca un botón y firman holísticamente la totalidad de las soluciones, ¿no? Pero bueno, yo sé, nada es fácil, pero lo que es difícil es trabajar así, Agustín, y lo que es difícil es la propuesta tuya, no hagamos esto porque si no, eso es más difícil, porque no vamos a solucionar nunca los problemas ni vamos a tener un sentido, una idea, un camino para seguir, qué sé yo. No, yo lo que Parece digo a es que mí. teniendo ese camino, es factible a uno holísticamente y por partes. Eso voy. Ah, pero por supuesto, comete el elefante de a cachito. Sí, Bueno, pero ¿viste? comete el Estábamos de elefante acuerdo al entero. final. ¿Viste? Estábamos Pero de acuerdo. comete el elefante entero. ¿Sabés que te estás Es comiendo que un no me supe elefante? explicar. Es el problema esto del emisor y Sí. receptor de que habla Alfredo. Claro, vos después te vas a terminar comiendo el elefante entero, pero tenés que tener una idea de que es un elefante y que en algún momento vas a llegar a la trompa y que tiene otro sabor a la trompa. Y, no, bueno, me sorprendió ahora. O que te vas a comer un colmillo. Este tema de la metáfora del elefante se puede aplicar tranquilamente. Entonces, sí, vas a llegar al colmillo y el colmillo, por más que muerda, te va a costar. Pero no, si yo me estaba comiendo el elefante y iba perfecto, ¿no? Porque vos no tuviste idea de la totalidad, de esa totalidad del elefante. A su vez, obviamente, el elefante
tiene amiguitos, tiene esposa, tiene nietos, tiene familia, se traslada de un lugar a otro, que van a repercutir en ese elefante que con posterioridad te vas a comer, por ejemplo. Todo. Bien, no sé Todo. si alguien quiere participar, además de Alfredo que está participando por el chat, si alguno quiere levantar el micrófono y hacer algún comentario, alguna experiencia. Bueno, Ojalá. muchas gracias Abelardo, Agustín, Bueno, a las gracias personas a que todos. están acompañándolos y nos vemos entonces en el próximo encuentro, que como decíamos recién, tenemos un leve cambio de horario, vamos a las 2 de la tarde. Igual van a recibir un correo electrónico recordándolo. Bueno, gracias un a gusto. todos. Saludos a todos y agradecidos a Nos todos, vemos. A todos. Chao, Hasta la Camilo. próxima, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao de